Hola, ¿cómo están, hermanitos? Tanto tiempo. Disculpen que no haya grabado, ¿cómo se llama? Eh, no haya grabado, ¿cómo se llama? Estos tiempos he estado un poco como eh, ocupadito, mucho trabajo y bueno, ahora estoy empezando a grabar de nuevo y como siempre entregando mensajes, mensaje de amor, mensaje de cómo se llama, de que viene del Padre y espero que cómo se llama se escuche porque de repente no, si no se escucha muy bien voy a usar audífonos después, entonces para que ustedes vayan, cómo se llama, se vaya entendiendo mejor el mensaje. Bueno, bueno, el tema que, bueno, el mensaje que quiero dar hoy se trata de, bueno, vamos a ir a la raíz de, ¿cómo se llama?, del mensaje y un poco de lo escrito nuevo, antiguo. Bueno, lo principal es que, como tirarme un poco en el tiempo, de acuerdo a lo que se me ha entregado de parte del Padre, es que, bueno, en estos mundos, cuando se creó este mundo, estos mundos no fueron creados, ¿cómo se llama? A ver, fueron creados o formados más que nada por, ¿cómo se llama? Seres celestiales, ayudados por el Hijo. El Hijo es, ¿cómo se llama?, el encargado de los universos. Y este mundo fue, ¿cómo se llama?, un mundo experimental, como es hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama?, que va en el proyecto del Padre como hijo, como mundo experimental. Entonces fueron creados por los ángeles y otro tipo de cómo se llama, de seres espirituales dentro del mismo rango. Como le digo, con la, ¿cómo se llama? Con la eh, ayuda del Hijo de Dios. En ese momento, con otro, ¿cómo se llama? En otro plano, no en el plano como vino acá, en otro plano. Bueno, él es el Hijo, no se mueve del paraíso, pero se fracciona y está fraccionado en millones y millones de galaxias y encargado de millones de billones de mundos y galaxias. Bueno, es un completamente, no es tan solo lo que habla el libro de Antia, es mucho más todavía. No es tan solo una o dos o tres cosas, estamos hablando de una eternidad donde, a ver, billones y billones de años, muy, muy, muy antiguo, donde se empezó a hacer esta, ¿cómo se llama?, esta creación y donde Dios facultó a seres que estaban con él para empezar a ser co-creadores, para encargarles las formaciones o las creaciones después de que él, ¿cómo se llama?, creó a los ángeles, a la su gente, a todos los que están en el paraíso y a los que tenían que salir del paraíso para venir a ayudar. Entonces, de principio es así. Y hasta el día de hoy se está haciendo ese mismo procedimiento de formar o crear con ángel y con representantes, ¿cómo se llama? Evolucionado ya, haciendo el plan de vida, el plan de, ¿cómo se llama?, de amor que Dios tiene, ha tenido de siempre. Bueno, y eso es cuando se comenzó a gestar este mundo. eh, todos los mundos son creados por ellos, o sea, son formados y creados con ayuda de los, ¿cómo se les llama?
eh, de los de, de la fracción del hijo, o sea, es el mismo hijo fraccionado. Entonces se le puede decir la prole, o sea, lo que Jesús se multiplica. Le vamos a hablar de Jesús, o sea, le vamos a poner Jesús, que es una aproximación, o Miguel o Micael, se multiplican en Micaeles. Entonces él está siempre supervisando estas creaciones para ayudar a los co-creadores o a los seres evolucionados. Entonces es un plano más o menos dentro de los millones y millones de otros planos que hay en otros tipos de creaciones que Dios ha hecho. Pero siempre saliéndose del no, o sea, no saliéndose del patrón normal de seres como a imagen de él, no monstruos y cosas así que, o sea, tipo de con raro o de cuanto, siempre va dentro de la aproximación que nosotros tenemos. Lo único que nosotros vemos nuestro rostro, pero nuestra forma muchísima más bella, o sea, somos más un millón de veces más diferente en cuanto a hermosura. O sea, el ser humano y ¿cómo se llama esto? La forma de que tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Esta forma es una aproximación, como se ha dicho en todos los videos. Bueno, siguiendo lo que es los orígenes, entonces, ¿qué pasa? Que Dios nunca ha venido acá a la tierra a presentársele a Moisés, ni a Jacob, ni a ningún tipo de eso, de lo que dice la historia, los libros antiguos. No, ahí estamos equivocados. ¿Por qué? Porque Dios está en el paraíso. Solamente se fracciona para los hijos de evoluciones. Se fracciona en su corazón para los que van a evolucionar, porque los que ya están evolucionados, como los ángeles, los ángeles no evolucionaron, sino fueron creados en el paraíso, ellos ya no necesitan eso porque ya se presentaron con el Padre, o sea, están con el Padre. Entonces es otro tipo o sea, es la misma sustancia, pero en distintas, ¿cómo se llama? Distintos situaciones. Ellos fueron creados ahí mismo, entonces tienen que ser creados perfectos, mientras que nosotros, como siempre he dicho, somos creados en nuestros planos, en nuestro mundo lejos del paraíso, y ahí se los llama, ¿cómo se llama? Ser ángeles evolutivos. Entonces, el contacto antes de la venida de Jesús, Dios nos había presentado. Se presentó por intermedio del Hijo. A ver, el Hijo fraccionado es Dios mismo, es parte de Dios porque es de la divinidad. Es la única vez que el Dios por intermedio del Hijo se ha acercado al ser humano y se acercó en una forma fraccionada. Entonces, bueno, y claro, el espíritu divino siempre ha estado en la tierra, pero en una forma fraccionada también. Pero Dios en sí está en el paraíso, por eso para poder ver a Dios en su plenitud, nosotros tenemos que estar perfectos. Entonces, los que han venido en los antiguos escritos que siempre hablan y que le llaman Yahvé y todo eso, Jehová, son varios seres que, ¿cómo se llama? Educadores que vinieron o mensajeros que vinieron en el Antiguo Testamento, pero ahí estamos hablando un poco ya de ¿cómo se llama? De experimento. A ver, se les dio
se les dio el permiso de venir a la Tierra a educar un poco a estos mundos, pero ellos vienen de mundos evolucionados también, todavía no estaban en evolución también, pero tenían tecnología que se permitió para entregar tecnología, formas de vivir, ¿cómo se llama esta cosa? Educación, saber lo que es limpieza, saber lo que es orden, organización y todo eso. Entonces a ellos se les llamó un ejército. Ellos eran como un ejército, eran como una, ¿cómo se llama? Una especie de ¿cómo se llama? De protección para el ser humano, pero dentro de eso, como no estaban totalmente evolucionados, empezaron a cometer errores, empezaron a creerse, o sea, a ejercer no como corresponde el plan que Dios le había entregado, que era parte del plan, de que ellos ¿cómo se llama? Escogieran, empezaran a hacer diferencias de un ser humano a otro ser humano, de escoger a este, claro, ayudaron a los judíos a salir de los egipcios y todo eso, pero ¿cómo se llama? Empezaron a caer en la justicia, en cosas que ¿cómo se llama? A rebajar un poco su inteligencia. Por eso cuando a la venida de Jesús se terminó ese asunto y se volvieron a los mundos, ¿cómo se llama? Que ellos tenían que estar, o sea, eh, algo hicieron de positivo, pero lo más era más, ¿cómo se llama? Más imperfección que perfección, porque igual ayudaron y toda la cosa, pero también ¿cómo se llama? Se equivocaron en muchas cosas. Y eso es la historia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios personalmente, en su plenitud, no baja a la tierra, no baja a los mundos. Nosotros tenemos que ir hacia Él. Así que si se dice que que Moisés habló con Dios y todo eso, no. Estamos hablando de algo ignorante, de una perspectiva ignorante, porque Moisés solamente, ¿cómo se llama? Fue una persona guiada por estos, ¿cómo se llama? Hermanos de otros planetas, de otros mundos. Entonces, ¿cómo se llama? Para poder envolver un poco se les declaró como Dios, pero no eran Dios, eran solamente, ¿cómo se llama? Evolutivos. Lo que pasa es que venían de mundo evolutivo, cada mundo evolutivo tiene más desarrollo, nosotros estamos en la prehistoria, ellos otro mundo evolutivo, que ellos tienen la plena libertad de hacer lo que ellos quieren, pero dentro de una tecnología muchísimo más avanzada. Por eso de repente puede que algunas veces se acerquen, puede que no se acerquen, si tienen autorización y todo eso. Pues de repente se acerca, ¿cómo se llama? Viene gente de otro mundo y vienen algunas veces puede que, ¿cómo se llama? Traigan el mensaje real, pueden ellos, ¿cómo se llama? Venir cuando son, ellos son, ¿cómo se llama? Se les da la autorización cuando son, ¿cómo se llama? Están evolucionados. O sea, ya vieron a Dios y ahí pueden ellos entregar el mensaje. Por eso de repente estoy como de acuerdo un poco del libro Urantia cuando ¿cómo se llama? Entregaron ciertos escritos y en parte tienen razón, en parte ahí hay verdad ahí cuando se habla del amor, cuando se habla del orden y del paraíso, de muchas cosas que ellos también hablan de Dios, que Dios está arriba y todo eso está bien. Entonces eso se aprueba, pero no totalmente, porque puede que haya también ¿cómo se llama? Siempre hay manipulaciones cuando el hombre quiere meter su idea y se sale del círculo que siempre he dicho, del encuadre, que es amor. Hay ciertas partes, yo no he leído tanto ese libro, pero hay algunas partes que me doy cuenta que ¿cómo se llama? Que se salen un poquitito.
Y bueno, y lo otro, el libro de los libros de Benítez también algo topan ahí también de las personalidades del mismo hijo y del plan y de la gran verdad que se alcanza a captar de que somos hijos eternos y creados por Dios y ¿cómo se llama? Y vida después de la vida, eso es excelente, eso es aprobado porque es aprobado porque es parte de un mensaje de esperanza y de amor. Y eso, y ahí es donde está la gran caída de esta cosa de cómo se llama de las iglesias, porque ellos se sujetan a que Dios vino el Antiguo Testamento, que lo vieron, que pasó por al lado de Moisés. Entonces eso son, ¿cómo se llama? Es imposible, porque el ser que no está evolucionado no resiste la presencia de Dios, por eso Dios no baja, tiene que estar totalmente evolucionado, entonces, en todo caso, en el paraíso, donde está ¿cómo se llama? Su casa, como se dice, el Padre vive con el Hijo y el Espíritu, ellos al venir a los mundos se fraccionan, el Padre está fraccionado, se fracciona especialmente se fracciona en los mundos evolutivos, los seres evolutivos solamente para apoyarlo y ayudarlo, pero es una fracción de Dios, capaz de que el ser humano la pueda resistir. Entonces es muy mínima, o sea, muy pequeñita para que el ser humano pueda resistir eso, porque en su totalidad el humano no ¿cómo se llama? No lo puede resistir. Entonces Dios es prudente en ese sentido y no acoge en esa maravilla de las maravillas, de poder engancharnos, fraccionarse para engancharnos a nosotros y ir a donde y llevarnos a donde está Él para irnos perfeccionando y pasando de no tan solamente de este mundo evolutivo, sino los otros mundos que son perfeccionados. Entonces, ese es como un poco lo que les quería entregar en este minuto, así que eh, hay una parte que hay uno de estos que se habla que se escondió, que el nombre Elohim significa, es un nombre que todavía no se sabe, pero tiene una aproximación a varios, ¿cómo se llama? A seres poderosos. Entonces, la iglesia cambió ese nombre por Dios, por uno, pero son varios. Eso por ahí se explica también en la historia y están estudiosos antiguos también se han dado cuenta que se ha rechazado ese nombre, que significa varios que estaban en el Antiguo Testamento, seres poderosos que manejaban el pueblo de Moisés, o sea, manejaban ¿cómo se llama? La esta de donde estaba Moisés, manejaban y se hacían presentes en esa etapa. ¿Cómo se llama? El único que vino como ¿cómo se llama? Fue mandado, que estaba evolucionado totalmente, y que entregó un mensaje puro, como se dice, y que lo mandó el Padre, fue mandado a la tierra en ese tiempo y se acercó a Jacob, fue Melquisedec. Melquisedec fue el más original y el ser más evolucionado que había visto a Dios. Y él entregó el verdadero mensaje, pero los judíos lo rechazaron porque no era compatible con el pueblo escogido, porque él decía que no había ningún pueblo escogido, que todos éramos hijos de Dios, por herencia éramos salvos y que todos éramos hijos de Dios. No había exclusividad ni Dios escogía a nadie, sino que todos eran, como se llama, hijos de Él. Por herencia teníamos la salvación y eso lo escondieron los judíos, no les convenía porque ellos querían ser dueños ¿cómo se llama? Como los romanos, ser dueños de los territorios y de todos. Entonces ahí se ve que hay una manipulación, hay una de cómo se le llama esto un exceso de poder para sí mismo, no para los demás, porque si tú tienes poder, el poder es para los demás, no para ti.
Poder se le llama poder de servicio, no de servirse, sino que servir a los demás. Y eso no lo tenían ellos, ¿cómo se llama?, contemplado cuando apareció Melquisedec. Y él anunció al Maestro, él anunció a Jesús que él venía otro que era lo que no hizo Juan, porque Juan era un tipo, ¿cómo se llama? Realmente lo se describe bien. Los diarios de Benítez no tiene nada que ver, era un tipo totalmente, ¿cómo se llama? Guiados por los otros, por los seres que habían venido con Moisés y que, o sea, él hablaba de otra, era otra forma de lo que él le llamaba Dios. Eran, ¿cómo se llama? Él iba a la guerra, iba, ¿cómo se llama?, a la venganza. Entonces, ¿cómo se llama? Y influenciados por los otros seres que realmente ellos perdieron la noción de su misión, porque la misión de ellos era venir a educar y no educaron, o sea, educaron, pero dentro ¿cómo se llama? Se desorientaron y se quisieron ser Dios. O sea, quisieron adueñarse del mundo, una cosa así. Entonces tenían que hacerle penitencia, tenían que hacerle rito y todas esas cosas. Entonces ellos por eso que ignoraron realmente el mensaje cuando llegó Melquisedec. Y bueno, como les digo, Juan anunciaba a otro Mesías que no era Jesús. Estaban pensando que iba a venir otro ser de los mismos y que iba a vencer Roma y que los iba a liberar y se iban a adueñar del mundo. Entonces todo una historia que no tiene nada que ver con lo que Jesús, en el mensaje que Jesús entregó. Incluso los apóstoles tenían esa, ¿cómo se llama? Esa mentalidad de cambiar el mundo, tomando ellos el mundo en sus manos. Entonces, por eso luchaban contra los romanos y todo eso. Los apóstoles andaban con armas y toda la cosa. El mensaje de Jesús no lo entendieron, no sabían quién era, solo se sujetaban porque los prodigios que hacían los ángeles, acompañando, los que acompañaban a Jesús, por petición y autorización del Padre, porque el Padre se conmovía con el Hijo cuando él, ¿cómo se llama?, se quebrantaba por los sufrimientos. Entonces él ordenaba que los ángeles hicieran los milagros que son mover la matriz o mover la simulación y renovar lo que ellos estaban viendo. Entonces era todo eso ¿cómo se llama?, un plan ya ejecutado de mucho antes. Yo soy hermano, hay que de repente aclarar un poco de qué se trata esta vida y de lo que sucedió, que no es tan grave como se dice, o tan los libros, los escritos antiguos, los escritos nuevos. Lo que tiene que resaltar es lo que siempre he dicho: el amor entre los hermanos, que somos hijos de Dios y que estamos destinados a ser felices, destinados a estar con el Padre. Eso es nuestro plan y nuestro futuro y nuestro destino. Así que, hermanos, yo les doy las gracias de repente por las visitas que me han entregado y agradecido. Y siempre voy a aparecer de repente con problemas. Igual uno tiene problemas, pero los problemas se enfrentan realmente con el amor. Si uno tiene una gran verdad que dice, ¿cómo se llama? Que dice Jesús, que es: cuando uno confía, todo lo puede. Si uno confía en el Padre, todo lo puede, todo puede hacerse realidad. En cuanto a la espiritualidad, en cuanto a lo que uno, ¿cómo se llama?, percibe, entiende, comprende, sabe, la sabiduría llega a montones, y entonces uno tiene una vida, ¿cómo se llama?, con la seguridad que el Padre le da. Entonces, eso, todo lo puede porque podemos lograr una tranquilidad, podemos lograr un avance siempre, siempre para adelante, siempre para arriba, nunca tirar abajo,
no, para nada. Siempre somos así, tiradores arriba y con vibrando alto, ¿cómo se llama? Con el amor, entonces, con ese sentir de Dios. No es un sentimiento, sino que es un sentir, es un tener amor. No es un sentir solamente amor, es tener amor, porque el tener amor provoca los sentimientos de amor. Entonces, eso es, hermanos, que eso es lo que le quería entregar hoy, un poco de claridad. Bueno, ando un poquitito barbón y todo eso, como siempre, con el gorrito verde. Y bueno, sí soy, no soy un letrado, tengo una muletilla que todos ya la conocen, que siempre digo, ¿cómo se llama esa muletilla? ¿Cómo se llama? Quizás después la cambie o, no, me la tenga para entregar los mensajes, pero bueno, es parte de mi personalidad y mi personalidad es ser auténtico y, ¿cómo se llama?, entregar las cosas con autenticidad, no planificar nada, sino que lo que el Padre me da entregando antes de los videos, que voy descubriendo y después lo entrego los videos, o en el mismo video se me entrega lo que tengo que entregar al hablar y todo eso. Lo único que sí tengo bien concreto es que estamos en este mundo para experimentar y las cosas, este mundo es para valientes, para, ¿cómo se llama? Esa valentía está en nosotros, no es que no lo seamos, sino que está en nosotros y porque nosotros elegimos todo el mundo para evolucionar, para desarrollarnos, como se dice, el rebote de las cosas fuertes son importantes porque nosotros los fortalecen. O sea, a ver, estamos en un mundo limitado un poco para empezar a tener nociones de humildad, porque el ser humano, o sea, los seres como evolutivos, tienen que ir aprendiendo la humildad, que es la base del amor. Entonces, por eso estamos totalmente limitados a nuestras capacidades, que son inmensas, se limitan en estos mundos, entonces aprendemos a ser humildes y esa es la única cosa. Por eso que estamos en situaciones difíciles, en situaciones que un cuerpo pesado, un cuerpo en gravedad, una visión limitada, todas esas cosas, todas esas capacidades limitadas son para que nosotros internamente vayamos creciendo en la humildad. Ese es como el desarrollo y la humildad es la hermana del amor, así que crecemos en humildad y en amor poco a poco. Pero estos son para la humildad, para que nosotros después de acá salgamos más conscientes de que, ¿cómo se llama? De que el amor es eso. El amor es ¿cómo se llama? Es realidad, ¿cómo se llama? Es humildad, es entregarse sin pedir nada a cambio. Entonces es no, ¿cómo se llama? Enaltecerse ante los demás, no. Solamente somos todos hermanos, hijos de Dios, el único que merece, ¿cómo se llama? Nuestras gracias y es el Padre. Y el superior a nosotros es Él. Así que no hay nadie más superior que Dios, porque Él es la divinidad. Y pues es superior porque es puro amor. Bueno, hermanos, que estén bien, cuídense y que duerman bien. Y este ha sido el video de hoy. Y los vemos. Un gran abrazo y que estén bien. Descansen, duerman. Y bueno, lo que dije en el otro video, vean alrededor de lo que está en su familia y aprovechenlo, disfrútenlo y bueno, hagan preguntas, preocúpense por lo que los rodean y eso los va a hacer crecer y los va a hacer, como se llama, tomar conciencia de lo que es el amor de verdad. Un abrazo y un beso y mucho amor y afecto y cariño. Nos vemos, que estén bien, cuídense.